El Señor los bendiga. El tema de este video es el poder de la iglesia. Hay un error habitual en un versículo que sabemos de memoria, que es Mateo 18:18. Por tanto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y sigue diciendo otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, os será hecho por mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, hemos confundido en la teología moderna la figura del cristiano, y han puesto al cristiano como a un guerrero, como a un gladiador. Bien, es cierto que tenemos lucha constante, no contra carne ni sangre, dice Efesios 6, sino contra malignas fuerzas espirituales, huestes espirituales de maldad, gobernadores y principados en las regiones celestes. Bien, eso lo sabemos. O sea, tenemos lucha. Somos, de alguna manera, soldados del ejército del Señor. Pero la figura más importante del cristiano es ser una oveja. Es algo que va contra el yo, contra el orgullo. A nadie en el mundo, a nadie le gusta que le digan que somos ovejas, sino más bien que sos un ganador, que sos un victorioso, un guerrero. Sin embargo, la Biblia nos dice, estad quietos en el Salmo y conoced que yo soy Dios, yo pelearé por vosotros, yo reprenderé por vosotros al devorador. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. En cambio el mundo dice, vos tenés que esforzarte, vos tenés que pelear, vos tenés que luchar por un futuro mejor. Y este es el mensaje del mundo metido en los púlpitos, metido dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es, hermano, el poder de la iglesia? ¿Cuál fue la obra más importante? ¿Cuál es el signo más importante del Evangelio? ¿Cuál es la característica o el versículo donde se resume el Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que muera, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fuerza más importante del cristiano es el amor. Inclusive han sacado de contexto este versículo, porque si uno lee un poquito más arriba, el 18, capítulo 18 de Mateo, a partir del versículo 15, comienza diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. ¿Qué está hablando, hermano? El contexto de atar y desatar. Está bien, se puede aplicar a otras cosas, pero todo en función del cuerpo de Cristo, todo en función de la obra que Dios está haciendo. Dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hagamos esta pregunta juntos, hagámonos esta pregunta. ¿En qué trabajo está ocupado el Señor? ¿Cuál es el trabajo de Jesucristo? ¿Cuál es la ocupación de Dios en esta tierra? Edificar la iglesia. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, mas si no te oyere, sigue diciendo, toma a 1 o 2 testigos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dice, y a la iglesia, tenle por gentil y publicano, y ahí comienza a hablar de atar y desatar en el cielo y en la tierra. La preocupación de Dios, y debe ser la nuestra, los valores, la escala de valores de Dios, tiene una ocupación, la iglesia. Él está mirando hacia la tierra. Dice, Cristo viene pronto. Y algunos lo tienen por tardanza. Algunos inclusive se han burlado del mensaje de Gille Ávila, que ha partido a la presencia del Señor ahora en el 2013, hace pocos años.
Y él a grito pelado decía, Cristo viene, Cristo viene. Y todavía están los burladores, pero realmente es así, Cristo viene. Lo que está demorando su venida es para que la iglesia se ponga en orden, para que la iglesia sea restaurada, porque él dice que va a llevar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pues bien, este es el momento, el tiempo, donde debemos lavar nuestras vestiduras. Bienaventurado el que lave la ropa y tenga entrada y pueda comer del árbol de la vida. Bienaventuradas las 5 vírgenes prudentes que están ahora comprando aceite. Pero hermanos, si hay toda clase de rivalidad, murmuración, división, celo, contienda, nada de eso heredará el reino de Dios. Conozco mucha gente bien intencionada que hace de la guerra espiritual su centro, su eje más importante en su transitar en la vida cristiana. Pero déjenme decirles que esto es una cuestión secundaria. Lo primero es, incluso antes que evangelizar, dice, amar a vuestro hermano. Porque en Juan 17 dice que para que el mundo crea. ¿Cuándo va a creer? ¿Cuando seamos 2.000, 10.000, 100.000 alrededor de un congreso en una manifestación política? No, ese no es el plan de Dios. Lo que Dios dice es que cuando vean el amor que hay entre nosotros, hermanos, es tiempo de procurar la sanidad del cuerpo de Cristo. Es tiempo de perdonar y de poner en práctica, no de sentir. Amar al Señor es un mandamiento y amar a vuestro hermano es un mandamiento. No es un si sentís o no sentís. Hay que amar al hermano. Y hay que orar por los que nos persiguen, nos calumnian. Y dicen de nosotros toda clase de cosas mintiendo. Nuestro deber no se trata de sentir, se trata de una orden de Dios. Ahí hay una gran confusión. No puedo sentir, esperan sentir, perdonar, y que Dios después los va a inundar de amor. Y no es así. El amor de Dios, la manifestación, el perfeccionamiento del amor de Dios en nuestras vidas viene después de aplicar el perdón. Después de aplicar el perdón. Y ahí habla de atar y desatar. Porque estamos en el último tiempo, como dice el cartel a mi espalda. Estamos en el último tiempo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Pedro 3.10, segunda Pedro 3.10. Estamos a minutos de eso. Pero también dice, es necesario que el juicio comience primero por la casa. Es necesario que el juicio comience por la casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde vendrán a parar el impío y el pecador? Hermanos, es hora de predicar el amor de Jesús dentro de la iglesia, amar a vuestros hermanos, orar por los que nos maldicen y los persiguen. Y esto incluye gobiernos opresores, gobiernos corruptos, porque nosotros tenemos uno que pelea por nosotros. No podemos, así como Pablo dice, ninguno es soldado a sus expensas, tampoco ninguno es un soldado obediente y fiel si se manda por sí mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Amar a nuestro hermano, amar al Señor con toda nuestra fuerza, esforzarnos por amar, no esperar a sentir, porque es muy difícil que uno sienta amar a alguien que lo acaba de dañar. Esto es una orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es hora de que volvamos al verdadero poder de la iglesia de Jesucristo, el amor. El mundo creerá si ve cuánto se aman. Después hay cuestiones de cómo manejarnos. Si alguno viene
persiste en pecar, dice a este repréndele públicamente. Pero cuando se habla de sana doctrina, hermano, ¿de qué hablamos si no hablamos de esto? La iglesia, el apóstol puesto a los gentiles por el Señor, es el apóstol Pablo. Pues bien, leamos las normas de convivencia de la iglesia. Y eso es la sana doctrina. Sana doctrina no es decir Jesús en hebreo, Baruch atah Adonai, no. Shema Israel. No. Sana doctrina es cumplir la palabra del Señor. El amor es la fuerza más importante de la iglesia. Lo digo en un momento complicado y con situaciones muy particulares en mi vida, y Dios es testigo de esto. Pero te aliento, te animo a que ajustemos nuestra vida juntos a la palabra del Señor, con la guía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto.